Hace años que comparto el ministerio, hace casi 40 años, junto con Ángel, junto con los muchachos, hemos viajado por muchos lados, predicado, cantado, y siempre tengo la misma sensación cuando me toca hablarle a usted, que es lo más importante que tiene Dios en la tierra, que es su iglesia, porque como le decía, costó la sangre de su hijo. Entonces, es mucha responsabilidad y querer dar lo que Dios dio, y han sucedido un par de cosas durante este tiempo que estoy seguro que es la palabra que Dios quiere darle. ¿Cuántos de los que están acá a ver no tienen más de 3, 4 años con nosotros? A ver, levanten la mano, me gustaría verlos. A ver. Wow. O los viejos se fueron todos o la iglesia se llenó de gente nueva, una de dos, Carlito. Lo que yo les quiero hablar y la inquietud que puso Dios en mi corazón está basado en una experiencia muy fuerte que me tocó vivir desde muy joven. Soy joven, igual no se crea que soy tan grande, pero una experiencia muy dura y que fue el pilar de lo que nos tocó vivir en casa. Yo hoy le quiero hablar de los pilares de la paz. La paz, algo que tanto se necesita, algo que tanto escasea y falta en los hogares. El texto por excelencia para mí, en lo personal, cuando hablamos de la paz, es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús le estaba hablando ya a sus discípulos en una situación que sabía todo lo que se venía y estaba tratando de hacerles entender lo que necesitaban en su interior para sobreponerse o ponerse de pie ante las necesidades. Otra versión dice, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. En la Biblia, y quiero poner un poco de fundamento de lo que significa la paz, del hebreo shalom, del griego, si no me equivoco, leo eirene, es mucho más que la simple ausencia de guerras o de conflictos. Representa la integridad, el bienestar, la armonía y la restauración en todas las áreas de la vida. Indica una relación correcta con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Porque yo no puedo tener paz con Dios y estar enemistado con usted. Es algo que se tiene que ir dando en todos los órdenes de nuestra vida. Se clasifica principalmente en dos dimensiones. La paz con Dios, que describe el estado de reconciliación que tenemos nosotros con Dios a través de Cristo. Mediante la fe nos otorgó perdón y salvación. Esa es la paz con Dios, ¿sí? Y existe la paz de Dios, que ese es un don sobrenatural, es un regalo de Dios que protege tu mente, protege tu corazón en medio de dificultades, de prueba. Es un regalo de Dios para poder tolerar y pasar adelante las necesidades. La paz, como decía, no es simplemente la ausencia de ruido o de conflictos, es un activo más valioso que uno puede poseer. A menudo las circunstancias las buscamos fuera, la paz la buscamos fuera, y en realidad la paz en principio hay que empezar a buscarla desde uno mismo, desde nuestro propio interior, buscar la paz desde adentro que sale hacia afuera. Es ese suelo firme que te permite mantener el eje, inclusive cuando estás en medio del caos. Porque permítame decirle, por más que nosotros estemos donde estemos y tenemos lo que tenemos, hay momentos donde el eje se puede correr del lugar. Y los que estamos en la construcción sabemos que si el eje se te corre del lugar, el eje es lo que manda en toda la dimensión de una construcción. Bueno, si tu eje se corrió, seguro la vas a empezar a pifiar. Desde una perspectiva práctica, la paz es el complemento inicial y te permite, en primer lugar, decidir mejor. No reaccionás desde el impulso, o por lo menos lo que deberías, desde el miedo, desde el ego, sino que desde la templanza y la visión a largo plazo. Eso es lo que te permite la paz. Te permite ver más allá de lo que te está sucediendo. Porque si tu visión es cortoplacista, es corta, donde te da la punta de la nariz, bueno, hay algunos que tienen una visión larga, si es por la nariz, ¿no? No te permite dimensionar a decidir mejor.
Construir sólido cuando tenés la paz real. Construir solo porque las ideas, los proyectos y las relaciones que se edifican sobre una base de tranquilidad interna tienden a ser más equilibradas, mejores, más estables. Y también filtrás lo importante. Y acá está realmente lo que nos falta como sociedad. O sea, te da la capacidad de distinguir qué es lo urgente, qué es lo necesario, qué es lo que te distrae, qué es lo que realmente necesita que vos le des energía. ¿Entendés? O sea, el filtro para poder transitar en este camino te lo trae la paz. Cuando vos estás sereno, entendés y sabés para dónde vas, haces estas tres cosas. La paz como fundamento funciona como un filtro protector de recursos. Y cuando usted tiene una computadora o los teléfonos inteligentes, ahora que vieron que todos tienen esa aplicación que te mantiene limpia la memoria. O sea que todo lo que es la basura, los virus, todas esas cosas, te los limpia. ¿Por qué? Porque la memoria necesita estar limpia para poder funcionar como corresponde. Lo mismo pasa con nuestra cabeza. Para poder diseñar, proyectar, tomar decisiones estratégicas, tenemos que sacar todos esos virus, toda esa mugre que nos pega en la cabeza. Y la paz es la que te quita el temor, te quita el miedo, te quita la ansiedad. O sea, necesitas ese tipo de cosas. Y también funciona como un árbitro, ¿sí? Es la que de repente vos ves una decisión que tenés que tomar. ¿Vieron cuando usted dice, y hace así? Bueno, las mujeres son más capaces en eso, ¿no? Que tienen un poquito más de olfato. Nosotros a veces los hombres somos más de ir para adelante y no miramos ese riesgo. Ahora, cuando vos notás que algo no te... Hacemos así con el dedito, hacemos un montoncito a veces, ¿no? Mejor pensalo, porque si hay algo que no te da paz, es preferible no hacerlo a que hacerlo y pegarte el porrazo de tu vida, ¿sí? La paz, a nivel personal, es un estado de quietud interna. Cuando vos tenés paz, estás en modo zen, sos un pequeño Buda con pie más largo caminando por la calle, y todo te da tranquilidad. O sea, te logra estabilizar, te alinea. La paz te alinea. O sea, te genera esa coherencia que hay entre lo que pensás, en lo que sentís y lo que haces. Porque si no tiene correlación estas tres cosas, sos un ser que está desconectado y nada tiene que ver lo que decís con lo que haces. La famosa frase, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces empieza a descontrolar todo. La paz te alinea, te pone en un estado perfecto. Y la paz lo que te da es confianza, está íntimamente ligada a la certeza, a la fe. O sea, quiere decir que si la paz vendría a ser ese piso sólido, y le vuelvo a poner el ejemplo en la construcción, cuando usted va a construir una casa y la va a fundar, lo primero que hace, lo que nosotros le decimos, es un movimiento de suelo, donde se prepara el suelo para poner una casa arriba. Entonces, la paz vendría a ser eso, ese movimiento de suelo donde usted establece el suelo firme. Y arriba viene la platea de fundación, que es la fe. Entonces usted ahí arriba de ese suelo firme pone el hormigón y arriba el hormigón levanta la casa y esa casa no se va a mover, como dice la Biblia. Es como el hombre que cimienta la casa en la roca firme, van a venir los vientos, no se va a mover. ¿Por qué? Porque está en dos ejes fundamentales para que es la paz y la confianza. En definitiva, el verdadero significado de la paz no es un paisaje idílico mirando así el Caribe, todo contento, sino que es la fortaleza interna para transitar la tormenta sin perder el eje. Es cuando vos sabés que viene el huracán, ¿sí? Y estás preparado para ponerle el pecho. ¿Vieron cómo hacen en Miami cuando viene la época de huracanes? Todos empiezan a preparar las propiedades, los que están sobre la costa empiezan a vallar las ventanas, empiezan a poner todo, pues sabe que viene el viento. Están preparados para lo que viene. Bueno, cuando vos tenés la paz de Dios realmente en tu corazón, tu vida está preparada. ¿Sí? Entonces, acá es donde empiezo a contarles lo que le quiero compartir en esta mañana. Yo veo la paz basada en 4 pilares fundamentales. Y lo hago desde
desde lo que he vivido, no de lo que he aprendido en un seminario. Porque en el seminario se aprende, pero la vida te enseña y el golpe te enseña. Entonces yo le voy a mostrar una foto que tiene 36 años y medio. ¿Sí? Miren la versión de Don Johnson del conurbano bonaerense. Eso fue hace 36 años y medio que nos casamos con Elsa. Si usted mira esa imagen, no puede pensar que nada malo puede suceder, que todo para adelante es felicidad, que todo para adelante iba a estar bien, que de muy jóvenes, pues yo tenía 19 años cuando me casé. Mira, en nuestra época, chicos, nos casábamos a esa edad. Por dos razones. Porque nos queríamos casar a esa edad y porque mamá te echaba de casa. No pasa lo que pasa ahora, que te retienen. No, te echaban a los 19 años, ya te decían, ya estás listo para irte. Mi vieja, ¿saben el consejo cómo fue? Dijo, ¿vos la amás a Elsa? Me dijo mi mamá, así seria. Me está mirando, sí, mamá, ¿cómo no la voy a amar? ¿Qué mejor que pasar tus mejores años con ella? Casate. Así era. Pero ¿saben qué? No siempre fue así. Porque la vida está llena de sucesos que hacen que esa sonrisa se desdibuje por un rato. Entonces, el primer pilar de la paz es la confianza. ¿Sí? Es saber que Él está en tu barca. Haciendo alusión a la historia, cuando Jesús, después de haber estado todo un día, dice el texto, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos del otro lado. Fíjense que Jesús le da una orden y les muestra el camino. Dice, pasemos del otro lado. Y cuenta la historia que estaban en medio de la travesía, se vino una tempestad, la barca empezó a moverse para todos lados y Jesús estaba durmiendo. Jesús literalmente dormía del otro lado de la barca. Y los discípulos lo fueron a despertar y dijeron, ¿no te da temor que perecemos? Jesús se levantó, miró la tempestad, dijo, calla, enmudece. ¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Dice que Entonces, el punto central acá es que la presencia de Jesús garantizaba el destino, no el tamaño de las olas. ¿Entienden? O sea, lo que garantizaba que iban a llegar del otro lado era que Jesús estaba en la barca, no importaba lo que pasaba alrededor. Corría un año y poquito, ya había nacido nuestra hija Joana. Nos habíamos casado, de esa foto tan linda que usted vio, ya nos habíamos casado. En febrero del año 1991 nace nuestra hija. Era toda una revolución, la primera nieta de la casa de mis padres, de la casa de Elsa. Era todo felicidad. Estaba todo re bueno, había nacido justo el día que Boca ganó la Copa de Oro Mar del Plata a River. No me voy a olvidar nunca ese sábado. Que me fui de la clínica para ver el partido. Elsa estaba toda ahí dolorida. Digo, vos estás bien, la nena está bien. Me fui a ver el partido. A los pocos días empezaron los problemas. Vamos al médico y el médico, yo pensé que era, como yo soy más de piel, un poquito más morochito que Elsa, dije, bueno, es como el papá. No, la nena estaba cianótica. Tuvimos que salir, me acuerdo, de urgencia al hospital Garrahan y se la arrebataron directamente de las manos a Elsa. Se la sacaron de las manos y nosotros corriendo atrás de una cardióloga por todos los pasillos del hospital. El asunto que Joana, con 15 días de vida aproximadamente, tenía un diagnóstico reservado de que había que operarla del corazón. Había nacido con una cardiopatía congénita que hacía que su vida corra riesgo. Y le digo a la doctora, pero entrar a un quirófano con 2 kilos 600, tenía cuando nació, así que imagínense a los 15 días.
Siempre fue el mismo discurso y ahora a través del relato lo van a saber. Firma acá, no sabemos si va a salir, si sale va seguro a terapia, si queda, queda bien, no sabemos. O sea, fue una piña en medio de los ojos, así, derechito. Imagínense, con la edad que teníamos nosotros, mi mamá nos había acompañado y lo único que nos hizo estar de pie fue eso. Saber que en mi barca estaba Jesús, por más que las olas nos estaban pasando y el agua nos estaba tapando, Jesús estaba en mi barca. No les voy a decir con esto que andaba feliz de la vida, porque que tengas paz no significa que no te duelan las cosas y que estés triste. ¿Me entienden? Ahora, nosotros lo único que dijimos, nosotros de esta, ella va a estar bien. Y en contra de todos los pronósticos, a los 20 días nos estábamos yendo a casa con Joana, preparándonos para una crianza difícil, pero que sabíamos que iba a estar bien. Entonces, esta fue la primera parte de nuestra historia donde empezamos a ver y a entender cuál es la confianza en Dios. Corrie ten Boom, una escritora cristiana que ayudó a salvar a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, experimentó la peor de las tormentas humanas. Sin embargo, su fe se basaba en que no importa qué tan oscuro el lugar donde la metieran, la presencia de Dios ya estaba allí esperándola. La barca podía sacudirse, pero el capitán nunca la iba a dejar sola. Era lo que ella creía. ¿Saben? Esta mujer, en su refugio secreto, junto con su padre, salvaron más de 800 judíos en los Países Bajos. Pero una redada hace que en la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1944, vayan a un campo de concentración. A los pocos días muere su padre, al año muere Betsy, su hermana, por inanición. O sea, ¿sabes lo que significa ver morir a tu hermana por inanición? Sin embargo, ella, por un milagro, sale del campo de concentración y se convierte en un ministerio que ayudó a un montón de víctimas que cayeron en manos del nazismo a restaurar gente. Escribió libros, fue una conferencista muy importante. Miren lo que dijo. No hay pozo tan profundo donde el amor de Dios no sea más profundo todavía. Si Dios nos envía a través de tormentas es porque Él mismo va a ser nuestro piloto. Entonces, cuando vos estás atravesando ese tipo de situación, tenés que saber que si Él está en tu barca, si Él está con vos, Él te dijo que ibas a pasar del otro lado, yo te aseguro y te lo firmo hoy que vas a pasar del otro lado. Amén. Lo segundo que tenés que aprender y como algo fundamental es la aceptación. ¿Sí? La aceptación es entender, Carlitos, me habías quitado la parte del mensaje, Carlos lo habló esto hace 2 miércoles atrás y es ahí donde entendí que era el tiempo de hablar otra vez esto. Que todo, pero absolutamente todo, ayuda para bien. La Biblia dice en Romanos 8:28, ¿sí? Y sabemos, que esa es la clave del versículo, y sabemos que es lo que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Las buenas y las no tan buenas. Porque normalmente siempre encaramos el lado desde como que nunca jamás nos va a pasar algo. Y no sé quién les metió en la cabeza a la gente que venir al Evangelio era un lugar donde no iban a pasar cosas. Jesús se encargó de decirle, miren muchachos, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confíen, yo he vencido el mundo, ustedes también van a vencer. En la construcción de nuestra vida a veces Dios usa materiales que nos parecen dolorosos, pérdidas, procesos duros, pero la palabra clave aquí es ayudan. Al igual que los planos de una obra que al principio parece confuso, después, cuando uno ve todo el panorama junto, cuando ve la obra terminada, se da cuenta que tanto lo bueno como lo malo siempre, pero siempre ayuda para bien. Entonces, nosotros dijimos, bueno, está todo bien, volvemos a casa, los médicos te decían, mirá que criar una chica con una cardiopatía congénita de este tipo es complicado, tiene que tener determinados cuidados, va a ser de bajo peso.
todo lo que te arman para que vos lo entiendas. Con el agravante que a los 5 meses de haber salido de alta, como Ángel siempre le cuenta, nosotros era la primera salida del ministerio después, post-operación de Joana, fuimos a cantar a una iglesia en Bransen con el equipo. Cantamos, ministramos, nos volvimos, y cuando nos volvimos uno dijo, che, vamos a festejar. ¿Qué le parece si vamos a comer todo afuera? Joana está con nosotros, está bien, está todo bien, vamos a comer afuera. Vamos a comer afuera. Cuando salimos de comer afuera, nosotros no íbamos en nuestro propio auto, íbamos en el auto de un amigo. Un accidente de autos en la avenida Rivadavia hace que nos pegan a más de 100 kilómetros por hora en la puerta donde iba yo con la nena. En el primer trompo que hace el auto, salen volando del auto Elsa y Joana. Nosotros terminamos como 40 metros más adelante, yo ni un rasguño, solo un golpe en mi pierna, y yo tuve que sacar a mi hija de abajo del brazo de Elsa con 2 pelotas en la cabeza del tamaño de una pelota de tenis a causa del golpe, porque su cabeza estrelló contra el piso y Elsa estaba toda llena de sangre por el golpe. En resumen, esa noche Elsa termina internada en el hospital de Aedo, porque estábamos justo enfrente del hospital de Aedo, con una supuesta fractura a segunda vértebra, lo que quedó a esto de quedar cuadriplégica, y yo saliendo para el otro lado con Joana para el hospital Garrahan, que era un cuadro prácticamente irreversible. Una fría noche de junio de 1991. Solo a las 3 de la mañana, en un pasillo en un hospital, yo tenía que entender que si esto ayudaba para bien. Yo hoy, después de más de 30 años, le puedo decir que esto ayudó para bien. Aunque en el momento todo estaba oscuro, esto había ayudado para bien. Y dijo una persona a quien yo respeto mucho y que también vivió una de las experiencias más tristes de su vida, y que es Carlitos, y en hora no tenía otra foto, te tuve que poner a vos también. Cuando Dios dice que todas las cosas ayudan para bien, es todas las cosas, las buenas y las malas. Eso es lo que nos enseñó Carlos hace 2 miércoles atrás. Y usted, preocúpese por saber la historia de ese hombre. Y se va a dar cuenta qué chiquito que es su problema. ¿Sí? Entonces, en esa instancia, entramos a un hospital con más del 40%, 50% del cerebro de mi hija destruido, con un panorama que no iba a vivir, que no iba a salir, y con la mamá en el otro lugar que tampoco sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, yo en ese momento entendía que todas las cosas iban a ayudar para bien, porque Jesús seguía estando en el barco. Y Él me dijo que íbamos a pasar del otro lado. El tercer pilar de la paz es perseverar. La Biblia dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos encontrábamos ante una necesidad de entender que necesitábamos imperiosamente perseverar en el pensamiento de Dios. Si nosotros no fijábamos nuestra cabeza en Dios, era insostenible. Elsa logró ver a su hija después de más de, ¿cuántos días eran? Más de 3 semanas. Estuvo internada en otro lado y yo iba y venía. En uno de esos días me llaman a mí a la sala de terapia, me llama el médico y me dice, mirá, tenés que irte al otro hospital, hablar con tu mujer, tu hija no pasa de esta noche, porque las lesiones del cerebro son cada vez peores y no va a pasar esta noche. Estaba con mi hermano Carlos, y cosa que no dejan hacer en el hospital, Carlos pidió permiso para entrar a verla. Y le dejaron entrar. Sale y me dice, mirá David, todavía no es el tiempo.
Así que yo te acompaño y yo voy a hablar con Elsa. Yo no podía hablar. No sabía cómo decirle a esa mujer que si mi hija se moría esa noche no la iba a poder ver, porque ella no podía salir del hospital. Sin embargo, en contra de todos los pronósticos, de todo lo malo que decían los médicos, al otro día cuando voy a verla me dicen, no sé qué pasó, me dice papá, pero las lesiones que ayer estaban para mal, hoy se pusieron para bien. Pero ella es crítico, es malo, es esto, lo otro, y te bombardeaba en la cabeza todo el tiempo con eso. Les resumo porque no me interesa la historia desde ese lugar. 5 meses y medio sin salir del hospital. En esos 5 meses y medio, 3 operaciones de corazón, 1 operación en su cabeza porque le tuvieron que poner una válvula por el accidente, y no me acuerdo cuántas neumonías interhospitalarias y broncoaspiraciones tuvo. 5 largos meses. Entrábamos y salíamos de terapia. Era la Caputito en el hospital. La conocían por la Caputito. Estuvo en todos los SIN del Garrahan. En el 61, en el 64, en el 63, en el 62, en el 40 y pico. En todos. Nadie ya le quería sacar sangre. ¿Sí? Y sin embargo nosotros estábamos ahí perseverando en nuestro pensamiento. Yo iba a nuestra sala, a donde estábamos con Elsa, porque hay un lugar grande donde están todos los padres, y lo único que hacía era ponerme el Walkman, teníamos Walkman en esa época, y era escuchar las primeras canciones que se empezaron a escuchar de Alvarado, de Marcos Witt, y era lo único que me sostuvo. Si habré escuchado esa canción de Alvarado, Mil Gracias, y la ponía y la rebobinaba y la ponía y la rebobinaba y lloraba en mi asiento escuchando, decía, Señor, gracias. A pesar de todo, gracias. Y cada vez que entrábamos a un quirófano, miren, firmar ese papel es lo más duro que le puede pasar como padre, porque usted está firmando la sentencia de muerte de su hija. Pues te decían, vos firmás que te haces responsable, si pasa algo sos vos el responsable. ¿Y qué querés que haga, flaco, que no te firme? Y firmabas el papel. Sin embargo, lo único que nos sostuvo es como mirando al invisible, es perseverar en el pensamiento de Dios. Porque si no lográs perseverar en el pensamiento de Dios, si no lográs que tu cabeza se alinee con Dios, yo creo que te puedes pegar un cuetazo en cualquier momento. Víctor Frank, un conocido psiquiatra y superviviente del Holocausto, un neurólogo muy famoso, en los campos de concentración, Frank observó que los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes, sino aquellos que lograban proteger su mente. Él descubrió que aunque te quiten todo, nadie puede quitarte la libertad de elegir con qué pensamiento reaccionar ante tu situación. Y él decía, a un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia, la elección de su propio camino. Entonces, cuando vos estás en esa situación, cuando estás viviendo esa situación, tu mente solamente tiene que estar alineada con el pensamiento de Dios. ¿Que puede pasar esto? Puede pasar otra cosa. O sea, yo le estoy contando de lo que a mí me pasó. Puede ser cualquier otra. Y no hay problema chico ni hay problema grande. Hay problemas, hay procesos. Y cada uno, dice la Biblia, que Dios le da a cada uno lo que pueda soportar y pasar. Y el último de los 4 pilares, que ya hemos visto 3, es la rendición. Entendiendo el no de Dios. A veces viene el no de Dios. Isaías 55, 8 del verso 8 al 11 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envié. Nosotros no entendemos por qué Dios te permite pasar, te permite ir por determinados lugares. Porque lo que Él diseñó para tu vida no es lo que vos pensás ni lo que vos querés. Nosotros salimos del hospital a los 5 meses. Yo le voy a pintar el panorama de lo que nos quedaba a nosotros como padres. Nosotros sabíamos que Joana no iba a caminar. Sabíamos que no iba a hablar. Así todo Dios la había dejado con nosotros. Y nos enfrentábamos a una realidad que era dura como padres. Y en el medio habíamos perdido todo. No nos había quedado nada, ni la casa que teníamos. Nada. 6 sillas, una mesa, la cocina, la heladera y la cama era lo único que nos había quedado. Vivíamos en un departamento en Aldo Bonzi que alquilábamos porque ahí Elsa llevaba a Joana a rehabilitación. Se la pasaba del neurólogo al cardiólogo, del cardiólogo al neurocirujano a la rehabilitadora de sus músculos. Era 100%, todo el día, abocada a que tenga una vida un poco mejor de la que le tocaba. Así todos nosotros entendíamos que todo ayudaba para bien. Los médicos nos dijeron que si durante 2 años no volvió a ser un cuadro respiratorio malo, ella sanaría sus pulmones. Pero en julio de 1993, una neumonía le pegó otra vez. Y fue la internación más dura y más cruel que yo pude ver, porque te dejaban estar adentro. Y en uno de esos momentos vinieron mis hermanos y me dijeron, quédate, andate con Elsa a tu casa y definan el futuro de su hija. Y eso hicimos. Nos fuimos a casa, la oración más corta de nuestra vida, porque como decía hoy Leo, hay veces que no se necesitan oraciones largas. Dijimos, Señor, mira, no es que te queremos poner un camino, pero hay 2 opciones. O la sanás para nunca más entrar a un hospital, o te la damos. Vos me la diste, yo te la doy. Eso es lo único que dijimos con Elsa. Enfrentados a la posibilidad de que Dios era el que iba a decir. Yo iba convencido que iba a ir por las naciones a decirle a todos que Dios la había levantado. 19 de agosto de ese mismo año, yo vi a la noche, a las casi 12 de la noche, el último paro cardiorrespiratorio de mi hija, cómo la sacaron adelante, y quedó pendiendo de un hilo. Elsa se fue a su habitación y yo me quedé solo en los pasillos otra vez de un hospital frío. Y estando en mi soledad en ese pasillo entendí que Dios ya había tomado una decisión y que no era la que yo quería. Y que yo solo lo único que tenía que hacer era rendirme ante la voluntad de Él y aceptar lo que venía para nuestra vida. Estaba sentado ahí, solo, y vino otro papá, porque ahí te hacía amigos, son todos compadres en desgracia, decíamos nosotros, nos reíamos, tratábamos de pasarla lo mejor que podíamos. Y me viene y me dice, ¿cómo estás? No, le digo, ya está pasando esto, no sé si pasa la noche, le digo. Y me dice, escuchame una cosa, ¿cómo haces para estar tan tranquilo? Me dijo él. ¿Cómo haces para tener paz? Digo, lo único que te voy a decir, que el que está acá, un día le dijo a su discípulo lo que leímos al principio. Que la paz que Él da
no es como la da el mundo, es como Él la quiere dar. Y yo estoy tranquilo, le digo, sea lo que sea, sé que Él me va a dar paz para enfrentarlo. 8 de la mañana, el 20 de agosto, papá de Caputo a terapia, salimos corriendo con Elsa, sabíamos. Cuando llegamos, dice, pasen, despídanse porque se está yendo. Y siempre, en las veces que nos ha tocado con Elsa viajar y contar esto para bendecir a la gente, contar la experiencia, le digo, tuvo la gran capacidad de esperar que llegue la madre, la besé yo y automáticamente el monitor se cortó. Nos tuvimos que rendir ante la soberanía de Dios. Él decidió eso, por algo lo decidió. Al ratito nos la dieron porque te la daban en el hospital y estábamos Elsa y yo solamente en un cuarto privado con ella ya vestida, la teníamos supa y se abre la puerta y entra el papá que había estado ayer conmigo a la noche. Me dice, lo único que vine a ver si lo que me dijiste ayer era verdad. Y hoy me doy cuenta que es verdad. Nunca más lo volví a ver. Pero la Biblia dice que uno sembró, el otro regó y el crecimiento lo va a dar Dios. Vaya a saber dónde está ese hombre. Pero la realidad es que amar la soberanía de Dios implica que el resultado puede ser un no, muchachos. Y cuando Dios te dice que no, tenés que tener la capacidad de decir, Señor, así todo con esto, yo igual te sigo amando. Elizabeth Elliot, misionera y escritora estadounidense, dijo, a su esposo lo asesinaron una tribu que ellos fueron a evangelizar en Ecuador. Ella le había pedido a Dios con toda su fuerza que lo protegiera y la respuesta pareció un no. Sin embargo, en lugar de amargarse, aceptó la soberanía de Dios, se quedó a vivir con la misma tribu que había asesinado a su marido. Y logró llevarles el mensaje de paz. Entendió que el no de Dios a sus planes inmediatos abrió la puerta a una historia de redención mucho más grande. Entendió lo que hizo Jesús. Jesús también. Llegó la hora más difícil de él y dijo, Padre, mira, si podés, que pase. Porque su humanidad pedía a grito que pase. Sin embargo, no escuchó del otro lado y entendió que era un no y tenía que pasar lo que pasó. Es por eso que cuando nos toca a nosotros vivir ese tipo de cosas, entender que Jesús también recibió un no de Dios, porque tuvo que ir a la cruz. Esta mujer dijo, la paz no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios. Si Dios dice que no a nuestras oraciones es porque tiene un sí mucho mejor guardado para el futuro. Porque permítame decirle que la historia no termina así de triste siempre. Porque Dios a su pueblo le dijo, y yo te voy a recompensar. Y todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y todo lo que fue, te lo voy a devolver. Yo hoy puedo decir, después de 36 años, jugando con mis nietos en casa, que Dios restituyó y que Dios paga bien. Pero ¿saben qué tenés que hacer en esos momentos? Eso. En Dios está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Acallar el alma significa silenciar, enmudecer, callar. Apaciguar, calmar una emoción, un sentimiento, una queja, una situación de conflicto. En la literatura, contextos espirituales, es muy común leer la frase, mi alma está callada. Y el salmista dijo, mi alma está callada, mi alma enmudece, Señor. Y cuando estás en esas situaciones, ¿saben qué? A veces es preferible mejor callar. El silencio es salud. Yo les conté esta historia, mi historia, que terminó muy bien. Yo hoy tengo una sonrisa mucho más feliz que la de esa foto.
porque me considero un hombre feliz. Dios me dio hijos después, me dio nietos, me restituyó económicamente, me dio la empresa que yo quería. Pero el proceso duró. Y mientras duró, fue duro. Ahora, Dios puede cambiar cualquier situación. Y Dios tiene que preparar tu vida para que eso no te lleve puesto. Yo les conté la historia de Corrie ten Boom, de Víctor Frank. Estuvimos hablando de gente importante. Pero ¿saben qué? Sentado en estos bancos, también hay gigantes de fe. El mensaje de la paz puede ser una posible teoría, si queda en eso. Yo quiero mostrarle que la paz es real y está sentada al lado de usted. Y yo le voy a pedir a Carlos y a Nora que vengan. Lucas, vení por favor. Gise, vení por favor. Elsa, vení. No quiero que se queden solo con lo que les dije, lo que les conté. Quiero que lo vean. Vení, Cristian. Vení, Jenny. ¿Saben? Ellos no son ningunos superhéroes, ¿eh? A ellos también les tocó vivir el no de Dios. Y cuando el no de Dios viene, pega. Yo la veo y allí dice, volver a entrar al lugar del dolor. Hoy Gisela está trabajando en el hospital de niños, llevando tranquilidad, paz a un montón de gente, en ese mismo lugar donde Dios le dijo que no, ¿o no? Si lográs entresacar lo precioso de lo vil, dice la Biblia, vas a alcanzar sabiduría. Entonces yo quiero que lo vean, porque a ellos, a todos Dios los levantó, a todos Dios los restauró. A mí Dios me restauró. Y quiero hacerte una pregunta. A veces se pone de noche, y cuando la estás pasando, se pone fea y bien fea, ¿no, Lucas? No sé qué no de Dios te está costando aceptar, ni qué pensamiento de temor está robándote el sueño en esa noche. Puede haber algo ahí, lo tenés que descubrir vos. Pero quiero decirte algo, que de la noche hay algo que es milagroso. ¿Qué pasa? Hay un nuevo amanecer. ¿Sí? Pero si Dios lo hizo con ellos, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. No pelees más con el viento, descansá, confiá. Tu barca no se va a hundir porque el capitán está adentro. Simplemente tenés que encontrar tu paz. Y ese es un trabajo personal y que lleva tiempo. Yo quiero que te pongas de pie. Y yo hoy vamos a orar. Yo me voy a ir con todos ellos allá atrás, como hacemos todos los domingos cuando termina la reunión. Y yo quiero que cuando usted pase los salude, ¿sí? Y les vea la cara. Y sepan que la paz que sobrepasa todo entendimiento fue la que cambió su vida, la que mejoró su vida y es la que puede cambiar tu vida. Y no necesitas una gran palabra, a veces necesitas solamente un simple abrazo. ¿Te parece bien? Padre, yo te doy gracias porque en ti he encontrado la paz. Porque en los momentos más oscuros y difíciles de mi vida pude encontrar tu bendita paz. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, que empieces a recorrer cada uno de los pasillos de esta iglesia y empieces a consolar, Señor. Empieza a tocar cada corazón
Y haz que tu virtud, Espíritu Santo, recorra cada butaca de este lugar, ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque vos lo hiciste primero por nosotros y ejemplo nos dejaste. Entonces, Señor, yo lo único que quiero pedirte hoy es que inundes de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Créanme, que cada palabra y cada recuerdo arrancó un pedazo de mi corazón. Aunque uno lo tenga asumido por los años, lo volvés a vivir una y otra vez. Yo le voy a pedir a los chicos que vayan para allá, vayan para el fondo. Yo ahora voy, oro por la ofrenda y voy. Porque yo sé que Dios tiene algo especial para el que lo necesite. Y en el abrazo y en el cuidado de ellos van a alcanzarlo. Amén. ¿Qué les parece si oramos por las ofrendas? Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana porque tu misericordia se renovó sobre nuestras vidas. Ahora te pido, Espíritu Santo, que bendigas estas ofrendas que vamos a levantar, que prosperes a mis hermanos y que cuides de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Dios les bendiga.